Hola, saludos. Para mí es un placer traerle un tema tan interesante, tan importante como la sinusitis crónica. La sinusitis crónica podríamos decir que es una inflamación de los senos paranasales, llámese seno esmoidal, seno maxilares, seno esfenoidal y seno frontales. Entonces, tiene un factor alérgico muy importante, uno de los causantes, es decir, puede ser factores alérgicos como alergenos, llámese polvo, ácaros, clima, cambio de clima, exposición a sustancias de pintura, por ejemplo, talleres de banistería, etcétera, etcétera. Y además de esos factores vamos a decir, de la alimentación, dependiendo de cómo usted se alimente, usted puede ser alérgico a algún alimento. Hay alergias alimenticias que sí causan alergia nasal, alergias alérgica también. Muy bien. Entonces, los síntomas de la sinusitis crónica vienen dados con una severa obstrucción nasal. El paciente normalmente se queja que tiene 2 o 3 meses, hasta 7 meses o más, o hasta años, causando ese malestar de obstrucción respiratoria que no nos deja dormir, secreción nasal, cefalea, estornudos frecuentes, malestar general, porque un paciente que no duerme, un paciente que siempre está somnoliento, porque se tiene pequeños despertares. Si le hacemos un estudio del sueño, vamos a ver que no, el paciente no duerme como debe de ser, no duerme. El paciente tiene pequeños despertares que son la apnea del sueño. Se ve mucho en los niños este caso, muy frecuente. Roncos durante el sueño, respiración forzosa, salivación en la almohada, etcétera, etcétera. Pero uno de los causantes puede ser al examen físico después de una buena anamnesis. Examinamos, exploramos nuestras fosas nasales de nuestro paciente y podemos ver las mucosas en ambas o lateral muy alteradas, muy enrojecidas, hiperémicas, alteradas. Y además de eso podemos ver si el septo nasal está desviado, que es una de las causas también que puede estar dando la obstrucción nasal en el paciente. Podemos también verificar a través del examen de la rinoscopía la hipertrofia de los cornetes inferiores. Vamos a ver el tamaño, si está una hipertrofia leve, moderada o severa o total. Vamos a decir que ahí podríamos dar un diagnóstico de obstrucción nasal. Importante. Podemos ver también si hay área de sangrado, que el paciente a veces sangra, tiene sangrados, a veces no ocurre al médico, sino dice que sangra de vez en cuando y se ve en el área de Kieselbach, área 2, por ejemplo. Podemos ver los meatos medios e inferior ya a través de una endoscopía nasal, fibronaso, la endoscopía para explorar toda la vía respiratoria del paciente. Llámese también en la orofaringe. Hay que explorar para uno ver qué está pasando en el paciente. Un examen completo y diagnosticar ya complicaciones otológicas muchas veces y orofaringea, y además de eso a veces hasta pulmonar, para no exagerando un poquito y siendo más específico, ¿sí? Entonces, después que exploramos nuestra fosa nasal, podemos diagnosticar si tenemos solamente hipertrofia de ambos cornetes inferiores, secreción abundante en los meatos medios e inferior, si hay presencia de pólipos nasales, si hay presencia de alguna tumoración que usted puede ver en casos de tumores de fosas nasal, en pacientes ya de adultos con hábitos. Podemos ver, por ejemplo, ya la mucosa de una forma diferente, que nos llama la atención,
y ahí ya nos vamos entonces a hacer diagnóstico con imágenes y a medicar al paciente de una forma, vamos a decir, con lavado nasal. El lavado nasal, la sinusitis crónica está muy indicado, pero no con cualquier solución, no con cualquier agua. En este caso, podríamos usar lavado nasal con solución salina, irrigar las fosas nasales en 2 o 3 jeringuillas sin mandar mucha presión, sino dejar caer unos 2 o 3 días. El especialista podemos hacerlo en el consultorio para ayudar a nuestros pacientes, antihistamínicos, antihistamínico vía oral, corticoide intranasal, mometasol intranasal, por ejemplo. Cambio de estilo de vida, por supuesto. Si el paciente está expuesto a un trabajo que está, por ejemplo, con ciertos patógenos, ciertos alergenos, diariamente, hay que apartar el paciente por un tiempecito. Yo he tenido pacientes que han estado trabajando o que trabajan talleres de pintura, que por supuesto, como si seguimos, si el paciente sigue en esa exposición, ¿cómo vamos a mejorar la rinitis alérgica? La rinitis alérgica viene dado, por supuesto, el tratamiento con un cambio de estilo de vida, por supuesto, en el ambiente donde vivimos, si hay humedad, si hay mucho polvo, por ejemplo, si hay la vivienda, cómo está, si está al lado de un taller, o si hay un taller en la casa, si hay un negocio que se pone en los olores fuertes, vamos a suponer, es muy importante. Si el paciente tiene 5 o 10 mascotas, todo eso hay que valorarlo en nuestra anamnesia, en nuestra historia clínica, en los hábitos del paciente, los hábitos alimenticios. Hay que hacer un cambio de alimentación, cambio de leche de animal, ¿verdad? Cambio de leche vegetal, por ejemplo, caminar diariamente, su desayuno súper temprano, agregar frutas, vegetales, ¿eh? Preparar sus ensaladas. Es un cambio de vida donde nosotros como otorrinolaringólogos tenemos que avanzar, investigar si es ya un cuadro más de alergia. Por supuesto, tenemos que valorar si hay, como le expliqué anteriormente, en la exploración, además de la tomografía, se puede verificar si hay un desvío de septo nasal. El tratamiento sería quirúrgico, por supuesto, para mediar esa obstrucción nasal, esa rinitis alérgica, esa sinusitis, ¿no? Que es causada por la obstrucción nasal, en este caso, si es el desvío de septo nasal, el área 2, el más frecuente, ¿no? Siempre unilateral, el desvío de septo es unilateral, casi siempre, la mayoría de las veces. Puede ser que el paciente tenga una historia de trauma nasal que le haya ocasionado un desvío de septo por trauma nasal. Si el paciente es luchador, que yo he tenido pacientes que practican la lucha, o sino que han tenido juegos y así en la escuela, los niños, y a veces crecen ya con esa patología de obstrucción nasal por ese trauma que no le dieron mucha importancia, pero al ir al especialista, en la anamnesis podemos encontrarlo y entonces valorar esa historia, ¿no? Para examinar el paciente, hacer el diagnóstico visual por la rinoscopía, por supuesto, endoscopía nasal y luego por imágenes para entonces asignar el tratamiento quirúrgico que el paciente pueda respirar. Cuando encontramos poliposis nasal, por supuesto, el tratamiento es quirúrgico también. Uni o bilateral, hay que dar mucha importancia. Si es unilateral, ya pensamos ya en tumores. Si es bilateral, ya de origen inflamatorio. Por eso es muy importante el paciente dar seguimiento con su médico otorrinolaringólogo y no perderse de la consulta del otorrinolaringólogo, porque después que tratamos esa emergencia, esa obstrucción nasal, con ese cambio de estilo de vida, antihistamínico, a veces antibioterapia, etcétera, etcétera, lavado nasal, spray nasal, en caminata, alimentación, el paciente, tenemos que ver a través de las imágenes, si el paciente amerita cirugía,
¿eh? Cirugía. Hay cirugía que se pueden aplacar un poquito y otra cirugía que ya debe ser más urgente para hacer biopsia. Es muy interesante dependiendo de los hábitos del paciente. De acuerdo, el tema de la sinusitis crónica nos llama mucho la atención a nosotros los otorrinolaringólogos por la incomodidad que el paciente relata, el paciente no duerme, el paciente no vive, el paciente siempre está con sueño en el trabajo, no hay calidad de vida, no hay deseo de trabajar, el paciente es una persona que muchas veces necesita evaluación con demás especialistas, porque ya a veces hay daño pulmonar, hay daño, señores, también a nivel ya del corazón, etcétera, etcétera. El paciente muchas veces está en la emergencia con un asma ya por el problema ya de la sinusitis crónica no bien tratada. Por eso las quejas de obstrucción nasal, dolor de cabeza es frecuente, roncos durante el sueño. Es importante ustedes visitar su otorrinolaringólogo de la mano para dar un tratamiento. Es algo tan simple, es algo muy simple. Es uno lo está esperando a ustedes como médico otorrinolaringólogo para que tengan una mejor calidad de vida. ¿Ah? Que a los 2 o 3 días de un paciente ir al otorrinolaringólogo, una obstrucción nasal, si es una rinitis alérgica, vamos a suponer, ¿no? Es un cuadro de una sinusitis crónica, ya uno le da antibioterapia al paciente, en el mismo consultorio le realizamos el lavado nasal, lo orientamos, los ayudamos y ya el paciente cuando vuelve a la consulta está mejor. ¿No? Y si uno ve que el paciente aún no está mejor con el tratamiento, vamos a explorar con imágenes de inmediato, identificar si es una poliposis, un tumor que esté ocasionando esa incomodidad. ¿Ven qué bonito es? Entonces es bonito que el especialista vea a su paciente. A mí me encanta porque el paciente vuelve a una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias. De la mano con ustedes, la doctora Magali Cía, médico otorrinolaringólogo, para servirle. Muchísimas gracias.